Sí, tenemos a Carlos Capizán, él es economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches. Oye, pues muchos temas que hablar contigo, este anuncio del PIB, del parte de la Secretaría de Hacienda que baja la meta de crecimiento, y hoy lo que digo que es el triplete de malas noticias. H Ratings baja la perspectiva de crecimiento, Standard puso negativa para México y Moody's para la banca. A ver, ¿cómo asimilamos tanta mala noticia de golpe? Carlos, platícanos. Bueno, pues por un lado, efectivamente, lo que hemos platicado en alguna ocasión, el crecimiento viene a la baja, pero siempre son las historias de un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. En realidad lo que estamos diciendo es que el crecimiento estará alrededor de 2%, nuestro pronóstico puntual para este año es 1.9%, pero en nuestros estimados eso se debe en buena medida a que la demanda por parte de Estados Unidos se desaceleró. Recordar que Estados Unidos por 2 años creció por arriba del 2%, lo mismo hicimos nosotros en México, pero este año en la primera mitad viene creciendo solo 1% y nuestros estimados todo el año crecerá 1,5%. Por lo tanto, eso es algo que está afectando la parte de crecimiento en México. Por otro lado, habíamos platicado que también una parte de lo que está afectando el crecimiento pues es que derivado de la caída en el precio del petróleo en buena medida, y así como algunos otros aspectos internacionales, las finanzas públicas en México habían estado sufriendo y habíamos tenido un aumento en la deuda a PIB. También nuestras cuentas externas se habían deteriorado y como respuesta a esto estamos viendo que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México han estado apretando sus políticas, tanto las fiscales y las monetarias, y esto era algo que habíamos platicado que también está atrás de un menor crecimiento. Entonces, en parte, yo te diría, lo que cuadra todo es que, hay choques externos muy fuertes, que mandaron a algunos países como Brasil y otros países de Latinoamérica a una recesión, y en México ha sido resistente a estos choques, pero pues sí nos han afectado, y nos ha afectado en un menor crecimiento, no es 4%, pero sí es 2%, no es un crecimiento negativo, y el gobierno, al tratar de lidiar con estos choques externos, está, pues por otro lado, también afectando el crecimiento. La buena noticia es, a pesar de estos choques, el crecimiento sigue alrededor de 2%, y a pesar de que estos choques en un principio no fueron buenos para nuestras finanzas públicas y cuentas externas, ya hay una corrección por parte tanto de la Secretaría de Hacienda como el Banco de México. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco Antonio, buenas noches. Carlos, ¿de qué manera podría tener implicaciones esta revisión a la baja de la perspectiva de la deuda, y si el nivel de deuda que podría incrementarse como lo está señalando Standard & Poor's pudiera ser un motivo de preocupación en términos generales? ¿De qué manera tendría que estar actuando el gobierno mexicano para reducir ese nivel, y a qué nivel? Mira, ¿cuál es el efecto? Pues siempre que hay cambios negativos en la calificación, hay un deterioro en precios de activos en los mercados, ¿no? El tipo de cambio en unas tasas. Por supuesto que hemos empezado a ver que esto está ocurriendo, sin embargo nosotros creemos que el impacto será moderado. Creemos que en buena medida muchos de los activos mexicanos ya reflejaban, los precios de los activos mexicanos como el tipo de cambio ya reflejaba de alguna medida el deterioro que habían tenido ya nuestras finanzas públicas. Esto no es algo que ocurre este año, es algo que tiene ya cierto tiempo ocurriendo. En cierta medida también un cierto deterioro menor, pero también deterioro en nuestras cuentas externas. Y entonces eso ya había estado reflejado en el tipo de cambio. O sea, de alguna forma el tipo de cambio recibe esta noticia en el tipo de cambio del mayoreo en alrededor del 18.30. Entonces esos son números que ya incorporan este deterioro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda? Justamente coincide con el anuncio ayer de la Secretaría de Hacienda en que ellos esperan que para este año reducir todavía más el déficit.
Entonces, de darse esa reducción que están esperando, que es a 3% usando la medida más amplia de déficit, en realidad estaríamos hablando de una reducción en un año de 1.1% del PIB. Esa es una reducción bastante grande. Entonces, lo que yo diría es que, bueno, lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda es efectivamente cumplir con estas metas que se ha impuesto, que nos parecen que son metas que están ayudando a corregir este deterioro fiscal, y en particular ya veremos en el paquete fiscal para el próximo año, pero lo que tenemos hasta ahora es la meta de la Secretaría de Hacienda de finalmente, después de muchos años, después de que desde el 2009 no tenemos, ya finalmente llegar a un superávit en el déficit, en el balance primario. Eso sería importante porque eso es lo que eventualmente te permite estabilizar la deuda. Así es que, digamos, lo que hay que hacer de parte de la Secretaría de Hacienda es ir cumpliendo con esos compromisos, y lo que nosotros hemos visto en este año es que efectivamente pues van bien para cumplir la meta de este año. Fíjate que esto viene muy a colación con lo que sucedió hoy, Carlos, el tema de las agencias calificadoras, en particular Standard & Poor's, por el tema de la deuda pública. ¿Cómo viste este comunicado de Standard & Poor's, la decisión de bajar de estable a negativa la perspectiva crediticia? Bueno, efectivamente, como dice su comunicado, eso refleja el deterioro que ha tenido las finanzas públicas, y pues es una advertencia en el sentido de que si las finanzas públicas no continúan por el camino que ellos esperan, que es un aumento moderado en la deuda respecto al PIB en los siguientes años, podría venir una baja en la calificación. Ahora en los números que nosotros tenemos, y lo hemos platicado en otras ocasiones, tenemos un aumento en el precio del petróleo, tenemos Estados Unidos creciendo más el próximo año, y tomando en cuenta las metas que tiene la Secretaría de Hacienda respecto a finanzas públicas, creemos que efectivamente la deuda PIB va a estar dentro de los parámetros que establece Standard & Poor's, y por lo tanto nosotros creemos que la probabilidad de que eventualmente den ese paso hacia una disminución en la calificación pues no es muy grande. Y bueno, ahora aquí, ustedes en el caso de Bank of America, ¿mantienen qué meta de crecimiento para el México? Nosotros para este año tenemos 1.9 y para el próximo año tenemos 2.1, es decir, vemos un crecimiento alrededor del 2%. De nuevo, en nuestros números, esto viene un poco reflejando nuestros pronósticos para Estados Unidos, que es de 1.5 para este año y de 2% para el siguiente, en un contexto en donde en México tanto la Secretaría de Hacienda está recortando el déficit, como el Banco de México está aumentando tasas de interés, y las dos cosas pues tienen un impacto sobre el crecimiento. Carlos, en cuanto a la volatilidad y el tipo de cambio, hoy vimos nuevas presiones. Obviamente los mercados asimilaron de una manera muy rápida y negativa estos anuncios que estamos comentando de Standard & Poor's y de Moody's. Cuéntanos los factores externos, hacia dónde nos van a llevar hacia el final del año en cuanto al tipo de cambio del peso frente al dólar. Bueno, tenemos diversos factores externos, algunos positivos, otros negativos, y es por eso que lo que preveemos es que vamos a continuar con mucha volatilidad en el tipo de cambio. Tenemos diversos factores, por ejemplo, sabemos que está la incertidumbre asociada con el proceso electoral en los Estados Unidos, y sabemos que eso no podemos descartar que eso tenga o ya esté teniendo algún impacto sobre precios activos en México, tal como el tipo de cambio. Tenemos algunos otros eventos, por ejemplo, en nuestros pronósticos nosotros tenemos que Estados Unidos crece más en la segunda mitad de lo que lo hizo en la primera mitad. Eso sería una noticia positiva para el caso de México. Entonces, en el horizonte internacional vemos cosas que pueden ser negativas o que pueden ser positivas. Nuestro tipo de cambio es muy volátil y por lo tanto creemos que esa volatilidad se mantendrá. Hacia finales del año nosotros vemos posibilidades de que el peso retorne a niveles de 18%, y creemos que el país puede crecer un poco más el siguiente año, sobre todo apoyado por un mayor crecimiento en Estados Unidos. Esperemos que sí, que sea esta la situación.
Estamos esperando este viernes, Carlos, el tema de las tasas de interés, en particular lo que diga Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, ahí en esta reunión que tienen los banqueros centrales en Jackson Hole. ¿Tú esperas algo? Bueno, nosotros esperamos que mantenga la postura en donde la Fed ha sido muy clara para comunicar que, por un lado, el bajo crecimiento en Estados Unidos y la baja productividad seguramente significan que las tasas, una vez que se normalizarán en niveles bajos, digamos alrededor del 3%. Ese es un mensaje. El otro mensaje que están dando es que, bueno, piensan continuar moviendo las tasas, subiendo las tasas para alcanzar ese nivel, y lo harán gradualmente. Por lo tanto, nosotros no descartamos que puedan subir una vez más la tasa de interés en este año. Recordemos que subieron en diciembre del año pasado. Creemos que subirán otra vez en diciembre de este año y posteriormente que subirán otras 2 veces el próximo año. Así es. Oye, Carlos, discúlpanos, se nos fue aquí encima de la guillotina que tenemos. Muchas gracias, Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America, Merrill Lynch. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.